Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal su feriado? El fin de semana. Ya. Bien, vamos a comenzar nuestro avance. Todos han enviado ya sus evaluaciones diagnósticas. ¿Han enviado sus evaluaciones diagnósticas? Buenas noches, doctor. Yo sí envié. Muy bien. Doctor, yo igual de igual manera. Ok. ¿Los demás? Doctor, en estos momentos reviso porque mandé algunas materias y reviso y te confirmo, por favor. Gracias. Ok. Has enviado, pero, ¿verdad? Como le dije, mandé varios, tenía pendientes varias evaluaciones diagnósticas y en esos momentos reviso o después de la clase y Ya. le confirmo, pero creo que sí, si no me equivoco. Ok. Muy bien. Nelson, Juan, Doctor. ¿han enviado? Sí, doctor, lo envié. Ok. Ya. Muy bien. Comenzaremos nuestro avance. Por favor, habiliten sus cámaras. Hola. Muy bien. Hola, Mariluz. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Los demás. Ok. Muy bien. Vamos a ver, según las reglas que vamos a tener para las clases, yo les voy a pedir por lo menos los días lunes que habilitemos nuestras cámaras. Ustedes han debido escuchar, hay varios problemas que se están dando por las clases virtuales, no solamente a nivel de la universidad, a nivel de colegios, hay muchos hackers, muchas personas que no sé, al final ingresan a los enlaces y están generando problemas entre estudiantes, papás y, y los profesores. También se ha dado a nivel de docentes y estudiantes en la universidad. Entonces, para evitar esa situación y además para que también yo pueda ver que todos están participando en clases, les voy a pedir que los lunes por lo menos habilitemos todos nuestras cámaras. ¿Ya? Va a ser un requisito para poder tomar en cuenta en la asistencia de los días lunes.
Ya los viernes vamos a ser un poco más flexibles y quienes puedan y quieran también habilitar sus cámaras, lo pueden hacer. ¿Está bien? Entonces, eso por favor para tomar en cuenta, les voy a pedir. ¿Listo? ¿Vamos? Muy bien. Yo los estoy conociendo más bien, también a través de este medio. Quizás en la universidad a veces nos cruzamos y no nos reconocemos. Nos vamos a poder por lo menos reconocer. Comenzaremos nuestro tema de avance. Me van a confirmar si es que se ve la presentación. Sí, doctor, se puede ver. Ya, ok. Gracias. Vamos a ver, nuestro primer tema es un tema general sobre qué es el derecho internacional público, ¿ya? Antes de entrar al avance, a ver, algunas ideas del derecho internacional público, volveremos a recordar. ¿Qué será para ti, Juan Ramos? ¿Qué será el derecho internacional público? Ideas, dale. Doctor, a ver, podemos decir que el derecho internacional público es la rama de, o es la relación entre países. Ya. Ahí está de por medio de las relaciones entre los países. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será el derecho internacional público? Mm, También podría ser entre los particulares. No, no. Eh, el derecho internacional va a regular eh, también la relación entre particulares, pero va a ser el derecho internacional privado, ¿ya? La relación entre particulares. Por ejemplo, ¿no? Si queremos nosotros hacer una transacción internacional con una fábrica, qué sé yo, una industria en otro país, en otro estado, nos vamos a sujetar a normas en el ámbito privado, pero dentro del escenario del derecho internacional, ¿no? Cuando ya se habla de derecho internacional público, cuando escuchen la palabra público, se refiere siempre a la participación del Estado. Esto es uno de los principales actores. En este caso, va a ser uno de los sujetos del derecho internacional público. ¿Listo? El derecho internacional. A manera de introducción, acá tenemos un gráfico que quería compartir con ustedes. Son tantos los países, los estados en el mundo, y entre todos estos estados, a lo largo de la historia, conforme se han ido conformando y constituyendo cada uno de los estados, se han ido dando diferentes situaciones que han implicado cierta relación entre los estados. ¿Listo? Vamos a ver justamente esa evolución histórica en esta clase, en este tema precisamente. Entre todos estos estados, haciendo mejor dicho, una mirada ya actual, el tema del relacionamiento internacional es un tema cotidiano, es un tema común. Se van a dar relaciones, en algún caso, positivas, podríamos decir. Relaciones donde entre estados van a buscar apoyarse, cooperarse. Es donde viene ese principio de la cooperación entre estados para atender diferentes temas. Pero también se pueden dar situaciones negativas, llamémoslo así, ¿no? Situaciones donde pueda existir conflictos bélicos, situaciones de impases que se van a dar entre algunos estados, ¿listo? Son parte también del derecho internacional público, todas estas situaciones. Entonces, a manera de introducción, vamos a decir que el derecho internacional es una rama del derecho
que se encarga de definir y se va a encargar de regular las relaciones entre los estados. Por un lado, va a ser lo principal. ¿Cómo deberían o cómo deben los estados relacionarse? ¿Listo? ¿Qué serían los elementos, los documentos, los principios que deben primar justamente en este relacionamiento internacional? Y por otro lado, también en el derecho internacional vamos a ver o va a definir cómo se deben utilizar algunos bienes que son comunes a nivel internacional. Cuando digo comunes, quiere decir que es de interés de todas las personas, de todos los estados, es de interés mundial. Entre estos bienes comunes vamos a ver el tema del medio ambiente, el tema de los océanos, el tema del espacio aéreo, el tema de los ríos, el tema de, del espacio eh, espacial, llamémoslo así, ¿no? Son temas de interés común que obviamente implican que participen la gran mayoría de los estados, si no es que todos. ¿Listo? Eso a manera de introducción. Ahora, vamos a ir viendo algunos de los puntos. Para estudiar el derecho internacional público, la doctrina nos dice, existen dos métodos para poder comprender qué es el derecho internacional, cuál es su alcance y qué es lo que va a buscar. Y la doctrina va a diferenciar dos enfoques. El primer enfoque, histórico. Nos va a decir, vamos a ver a lo largo de la historia cómo las civilizaciones, los pueblos, las ciudades, estados y los estados han ido desarrollando ciertas situaciones de convivencia entre ellos. ¿Listo? Entonces tenemos que ver cómo ha ido evolucionando para entender lo que actualmente está vigente en cuanto a normas, en cuanto a tratados y convenios internacionales. Ese es un primer enfoque que nos dice la teoría. El segundo enfoque nos habla de un enfoque científico. Y en este enfoque ya se profundiza la idea de la ciencia. ¿Listo? Entonces, los tratadistas nos van a decir, el derecho internacional público es una ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a buscar, a través de diferentes elementos, vamos a estudiar el comportamiento de los estados y vamos a identificar justamente las situaciones que dan esta común convivencia que van a tener entre estados. ¿No? Entonces, son esos los dos enfoques para que la doctrina nos plantea para que podamos entender al derecho internacional público. En el enfoque histórico, que es lo que vamos a ver en esta sesión, vamos a ver todos los hechos que han ocurrido hasta el Tratado de Westfalia en 1648. ¿Listo? Entonces, este enfoque va a agrupar, llamémoslo así, en cuatro grandes etapas. La primera etapa es todo lo que ha ocurrido hasta el Tratado de Westfalia en 1648. Después nos dice, tenemos que ver qué es lo que ha pasado en la Edad Media. Después tenemos que ver la Edad Moderna y el Tratado de Paz de Westfalia. También vamos a tomar en cuenta y finalmente vamos a ver la edad contemporánea, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con la Revolución Francesa. Son las cuatro grandes etapas que vamos a ver. ¿Ok? Cuando ustedes tengan alguna duda, quieran hacer alguna pregunta, por favor, estamos para eso.
En esta primera etapa que mencionábamos, vamos a ver los pueblos antiguos, las civilizaciones antiguas, y vamos a identificar ciertas particularidades que se han ido dando justamente en estos países. En India, para el derecho internacional, va a ser un documento importante, un primer referente, los códigos de Manú, que han sido suscritos en el año 700 antes de Cristo. En este código Manú, ustedes ya se pueden imaginar las características que tiene y que mantiene la cultura hindú, ¿no? Ustedes ven el tema de los templos, la historia, la cultura que tiene esta civilización. Era una cultura cerrada, sigue siendo en algunos casos cerrada, y por ende, este Estado en esa etapa tenía que de alguna forma cuidar su esencia, cuidar su cultura, cuidar a su población. ¿Por qué? Porque habían otros estados que también iban desarrollando, iban creciendo, algunos tal vez con mayor poderío en cuanto a armamentos, a ejércitos, como tal, pero también habían otros pueblos que, producto del comercio, el intercambio de productos que se iba dando, obviamente iban creciendo, diferentes migrantes iban llegando a este espacio, a este territorio. Por eso, en el Código Manú, como una forma de cuidar y de blindar justamente a todos estos habitantes, se empiezan a describir algunos articulados que están relacionados justamente a esta relación que puedan tener estos pueblos hindúes con algunos extranjeros, con algunos mercaderes, comerciantes que llegaban de otros estados, o en algún caso, cuando uno de estos habitantes, de estos hindúes, quiera realizar una actividad comercial con otro pueblo. Se prohibía cualquier tipo de relación con los extranjeros. ¿Qué significaba esto? Que era esta sociedad tan cerrada que no podías tú fácilmente permitir que un extranjero ingrese y pueda, ya sea comercializar sus productos o tener o buscar una residencia en este espacio. ¿Listo? Mucho más, eran, como les decía, eran pueblos cerrados que obviamente notaban cierta diferencia en cuanto al test, en cuanto a la fisonomía con los extranjeros, y obviamente quienes no tenían cierto parecido con la raza hindú, era prohibido el poder tener algún contacto con ellos. ¿Listo? Solamente permitían con algunos pueblos que tenían la misma fisonomía, la misma raza, como se mencionaba en ese entonces. Ya dentro de la organización como un Estado, este imperio hindú tenía unos representantes. El soberano podía determinar o mandar a un representante a otro Estado, ¿listo? A otro rey. Y él era el portavoz, era el representante, el enviado de este soberano en otro estado para atender diferentes temáticas. ¿Listo? Entonces, para este representante es el que ya empieza a incursionar y empieza a desarrollar esas relaciones diplomáticas. ¿Listo? Porque cuando llegaba a otro estado o a otra población, él se presentaba como enviado justamente del soberano para atender o consultar sobre un determinado tema. Ahora, si bien podían atender ciertos temas, nos muestra la historia que estos enviados del soberano hindú tenían una labor
más de un espionaje, saber en qué situación y en qué condiciones estaban los otros pueblos. Obviamente tenían que averiguar cuál era el tamaño del ejército, cuáles eran las actividades comerciales, qué productos tenían o producían. Toda esa información les servía para en algún momento, si se llegara a dar un conflicto entre estos estados, tener esa información que le pueda servir de insumos para planificar una estrategia, ya sea de una contienda bélica o de resguardo justamente de su espacio. Este representante del soberano, si bien era designado, como lo hemos mencionado, pero no era una persona que se preparaba, tenía una formación específica justamente en diferentes temáticas, en temas de política interna, se le inculcaba bien cómo se debería, cómo él se tendría que presentar y relacionarse con estos otros estados. Entonces se tenía como una especie de formación y se buscaba justamente los perfiles para ver quiénes tenían esas características. Entre esos podríamos ver una persona que tenga una buena facilidad de palabra, le guste conversar, tenga una buena llegada justamente a esos otros estados y que inspire también confianza, porque recordemos, la labor era de espionaje en esa etapa. Ya en temas armados, los generales eran quienes conducían las guerras y los embajadores eran quienes gestionaban la paz. Los generales, asuntos bélicos. ¿Listo? Planificaban, en caso de que se llegue a dar estos conflictos, ellos eran los que llevaban a la contienda bélica. Pero luego los embajadores eran los que se sentaban en la mesa a buscar y tratar de encontrar la paz, ¿listo? A buscar acuerdos entre esos estados que hubiesen generado un conflicto armado. Obviamente, en este periodo, por las mismas características que tenía la cultura hindú, no se buscaba la guerra. El pueblo hindú no era un pueblo que buscaba, como otros imperios, conquistar espacios o territorios. Más al contrario, lo que siempre se buscaba era el dialogar, ¿listo? El evitar los conflictos armados, el tratar de solucionar los conflictos a través de estos representantes o estos emisarios o embajadores que traten de buscar esa negociación y ese acuerdo, ¿listo? Eso en cuanto a la... Otra nación importante en la Edad Antigua, Egipto. Y si hablamos de Egipto, nuestra mente nos tiene que hacer viajar hacia el Medio Oriente. Ya hemos visto tal vez algunas imágenes, películas de cómo es Egipto, qué características, cómo ha sido su cultura como tal. Y en Egipto habían normas que también regulaban las relaciones con los extranjeros. Egipto, por sus condiciones, tiene varios espacios que son desiertos y obviamente muchos viajeros, muchas caravanas de comerciantes que a veces se perdían en el desierto, en esas travesías que realizaban, llegaban justamente a estos territorios egipcios. Entonces, ante esa necesidad, Egipto desarrolla ciertas normas que regulan de alguna forma esa relación con los extranjeros. Y es precisamente que Egipto va, primero, desarrolla sus normas internas, pero también promociona la suscripción de acuerdos con otros estados. Y esos son tratados, o se les va a denominar, mejor dicho, tratados
de comercio entre estados o, en algún caso, tratados de extradición. ¿En qué caso se da este último caso? Se va a dar en situaciones cuando algún extranjero, algún foráneo cometa ciertos delitos, ciertos actos prohibidos en territorio egipcio, va a ser deportado y va a ser enviado nuevamente a su estado, pero obviamente tiene que haber de por medio algún tratado que permita justamente ese actuar. Se establecen también acuerdos sobre esclavitud para prisioneros de guerra y también se va a dar acuerdos, estos acuerdos en temas de reciprocidad. Si el otro estado también determina tener prisioneros de guerra, en su momento se puede dar o se daría la posibilidad de poder intercambiar a estos prisioneros. ¿Listo? Entonces, como estamos viendo, ya en estas civilizaciones antiguas, se han ido dando ciertas situaciones o por la dinámica, la coyuntura, que es el contexto justamente en que se han ido desarrollando, ellos han podido también desarrollar ciertos instrumentos que son muy importantes para el derecho internacional porque son precedentes que de alguna forma vamos a ver actualmente se constituyen ya en tratados bilaterales o multilaterales. Otra civilización importante en Asiria y Babilonia, por ejemplo, se dice que la cuna de la civilización es Grecia, ¿no? Los libros, la mirada europocentrista nos dice que todo ha nacido en Europa, pero existen nuevos estudios que te hablan y demuestran científicamente también a lo largo de la historia que la civilización como tal, las ciudades, las primeras ciudades, se han desarrollado justamente en Babilonia. Tenemos ahí uno de estos gráficos, ¿no? Estas ciudades que de alguna forma se blindaban a través de ciertos muros y ese espacio interno estaba dividido para diferentes actividades. Babilonia, al tener un espacio protegido a través de ciertos muros, obviamente esos muros no permitían ni la salida ni la entrada de foráneos, de extranjeros. Por eso también se identifica que en esta cultura se han inculcado, se han fortalecido, podemos decir, el tema de los embajadores, que eran estos representantes que pertenecían a esta nación, a este pueblo babilónico, y que eran enviados a otros estados también con un propósito de tener y entablar ciertas relaciones, ya sea comerciales o ya sea de alguna cooperación que puedan tener entre estos estados. ¿Listo? Para evitar algunas situaciones de conflictos o invasiones. También se encuentran documentos que nos hablan de la cultura hebrea, del pueblo hebreo. Cuando hablamos de los hebreos, nos vamos a enfocar justamente en el pueblo de Dios, ¿no? Y toda la historia que nos habla la Biblia, justamente se refleja en este pueblo hebreo. ¿Qué características tenía este pueblo? Era un pueblo nómada que siempre iba buscando la tierra prometida, estaba en algún territorio, posteriormente ustedes recordarán que ingresa a Egipto, en Egipto es esclavizado, posteriormente logra salir de Egipto, el éxodo
va buscando esa tierra prometida. ¿Listo? A pesar de no tener un espacio propio definido como tal, los hebreos tenían una estructura política interna. Era un pueblo nómada, pero tenía sus autoridades. ¿Listo? Y dentro de los hebreos se identifican aquellos heraldos, se les decía en ese entonces. ¿Qué eran los heraldos? Eran mensajeros, ¿no? Y estos mensajeros, que eran propios del pueblo hebreo, pero también se los consideraba mensajeros aquellos que venían en representación de otro estado y que buscaban de alguna forma el poder tener ciertos acuerdos entre algunos de estos pueblos. Los hebreos aplicaban la ley de guerra de manera diferenciada. Por un lado, para los maobitas y los amalequitas, que eran sus enemigos ancestrales. Y esos vamos a ver cuando hablemos de Palestina, de Israel, más adelante vamos a ver. Pero para los hebreos, vean cómo te dice la historia, ¿no? Ellos tenían sus enemigos que han sido sus enemigos a lo largo de la historia y van a seguir siendo sus enemigos. ¿Listo? Que eran esos pueblos, los maobitas y los amalequitas. No, para estos pueblos, ellos no tenían piedad. Si llegaban a un conflicto, no habían prisioneros, ¿sí? Tenía que aniquilar justamente a todos ellos. Pero para otros pueblos, cuando ellos, este pueblo hebreo que era nómada, también ha desarrollado su fuerza en cuanto a un ejército como tal, cuando conquistaban pequeñas poblaciones, les planteaban opciones. La rendición, si ellos decidían rendirse, muy bien, los tomaban como una especie de prisioneros, los incorporaban, pero tenían que pagar tributos, ¿listo? Por permanecer en ese espacio. Y si no aceptaban, los aniquilaban, ¿listo? Eran sus opciones. Dejamos a esos pueblos y ya entramos a Grecia. Grecia que ha tenido y es de notable importancia para nuestra carrera, ¿no? En derecho. En Grecia, ustedes recordarán, nace las ciudades-estados. Y estas ciudades-estados, que son varios, llamémosle así, pueblos dentro de Grecia, cada uno va a desarrollar como si fuera un propio un estado, perdón, pero no dejan de ser griegos, todos ellos. Y entre estos estados, obviamente, las relaciones van a ir desarrollando en gran magnitud. ¿Listo? Entre estas ciudades-estados se suscriben acuerdos, se suscriben especie de tratados de respeto, de cooperación, de intercambio que se van a dar entre estas ciudades-estados. Y eso hace que, obviamente, Grecia, ya como un estado general, crezca, pues, significativamente y se constituya en ese entonces como un estado potencia. Entre estos tratados que se van a suscribir están tratados de amistad, como decíamos, de buena vecindad que se dan entre estas ciudades-estados, tratados de paz que de alguna forma hace primar que en ninguno de estos estados, entre estos estados, se puedan desarrollar o manifestar contiendas armadas o guerras entre estos estados. Más al contrario, se busca entre ellos forjar las alianzas en caso de que algún otro estado quiera invadir alguna de estas ciudades de Grecia, todos se van a unir para defender y para apoyar a esa ciudad-estado que se ve amenazada. Y eso, como les decía,
hace que obviamente se constituya en ese entonces, en ese periodo, como una potencia. Los griegos han desarrollado justamente esos avances producto de estas alianzas que se van dando. Las relaciones entre estas ciudades-estados no solamente se dan en la suscripción de documentos, sino en reuniones que se van a dar entre representantes de estos estados o ciudades-estados. ¿Listo? Esas reuniones van a denominarse congresos anfictiónicos. ¿No? Son representantes de cada estado que se reúnen para abordar temas de interés que ellos plantean. Y entre estos, lo que ellos van a buscar, obviamente, es resolver los conflictos en un escenario de paz. Y tratar de buscar una salida en ese escenario de paz que busque a un actor neutral, que en caso de presentarse un problema entre este estado, será un tercero que actúe como una especie de árbitro y que solucione justamente estos problemas que se puedan dar entre estas ciudades. Como una forma de respeto, como una forma de darle cierta distinción justamente a estos representantes, se otorga una condición de inviolabilidad a los parlamentarios. Esos representantes de estas ciudades-estados gozan de esa categorización, ¿no? De ese derecho, podemos decir, de inviolabilidad. ¿Listo? Entonces, no puede ser sujeto de observaciones, no puede ser sujeto de reclamos, de ninguna otra índole que pueda afectar justamente esa su condición de parlamentario. Y algo muy significativo y simbólico, por ejemplo, que se ha desarrollado en Grecia, es justamente que los tratados de paz, si bien se suscriben en un documento, en papiro como tal, pero ellos mencionan para que estos acuerdos de paz se perpetúen a lo largo del tiempo, se van a grabar en las columnas de mármol justamente de las edificaciones, para que ninguna persona, ninguno de estos griegos pueda borrar estos acuerdos que han sido suscritos y que se mantenga, se perpetúe a lo largo del tiempo. ¿No? En Grecia vamos a identificar también unos institutos muy significativos propios del derecho internacional. Primero, la proexenia, que era un representante de una polis. ¿Listo? Ustedes se van a imaginar, han debido escuchamos en las noticias el tema de los consulados, las embajadas que tenemos o que tiene un Estado. ¿Qué embajadas de estados tenemos en La Paz? De otros países. Perdón, antes de que me respondan. Se va a cortar nuestro primer tiempo. Les voy a pedir que vuelvan a ingresar al mismo enlace una vez que se corte. Pero vayan pensando, ver qué representantes, qué embajadas, qué consulados de otros estados están acá en La Paz. Doctor, al mismo enlace entramos, ¿verdad? Después. Sí, por favor, al mismo enlace. Muchas gracias. Ok.